Suma teológica. Parte primero, Kundae. Cuestión 19. Bondad y malicia del acto interior de la voluntad. A continuación, hay que estudiar el acto interior de la voluntad. Q. Obese inter. Y acerca de esto se plantean 10 problemas. La bondad de la voluntad. Depende del objeto. Depende solo del objeto. Depende de la razón. Depende de la ley eterna. La razón errónea obliga. ¿Es mala la voluntad contraria a la ley de Dios, que sigue a una razón equivocada en lo que es para el fin? La bondad de la voluntad depende de la intención del fin. La cantidad de bondad o de malicia que hay en la voluntad es consecuencia de la cantidad de bien o de mal que hay en la intención. La bondad de la voluntad depende de su conformidad con la ley divina. Es necesario que la voluntad humana se adapte a la voluntad divina en lo que quiere, para ser buena. Artículo 1. La bondad de la voluntad depende del objeto. Lat. Objeciones por las que parece que la bondad de la voluntad no depende del objeto. Solo puede haber voluntad del bien, porque el mal está fuera de la voluntad, como dice Dionisio en el capítulo 4 del de Div. Non. Por tanto, si la bondad de la voluntad se juzgara a partir del objeto, se seguiría que toda voluntad era buena y ninguna mala. Además, el bien se encuentra en primer lugar en el fin. Por eso la bondad del fin, en cuanto tal, no depende de otra cosa. Pero según el filósofo en el Sext Ethic, la buena acción es fin, aunque el modo de hacer nunca es fin, pues se ordena siempre a algún resultado como a su fin. Luego la bondad del acto de la voluntad no depende de objeto alguno. Además, según es cada cosa, así hace a las demás. Pero el objeto de la voluntad es un bien con bondad de naturaleza, luego no puede dar a la voluntad bondad moral. Por consiguiente, la bondad de la voluntad no depende del objeto. Contra esto está lo que dice el filósofo en el quinto Étic, y que la justicia es aquello por lo que algunos quieren lo que es justo. Y por la misma razón, virtud es aquello por lo que algunos quieren el bien. Pero una voluntad buena es la que se ajusta a la virtud. Luego la bondad de la voluntad viene de que uno quiere el bien. Respondo. El bien y el mal son de por sí diferencias del acto de la voluntad, porque el bien y el mal de por sí pertenecen a la voluntad, como lo verdadero y lo falso a la razón, cuyo acto se distingue de por sí con las diferencias de verdadero y falso. Así decimos que una opinión es verdadera o falsa. Por eso la voluntad buena y la mala son diferentes según la especie. Ahora bien, la diferencia de especie en los actos se establece por los objetos. Como se dijo, quitamos 5. Por consiguiente, el bien y el mal en los actos de la voluntad se aprecian propiamente por los objetos. A las objeciones. 1. No siempre hay voluntad de un bien verdadero, sino que a veces la hay de un bien aparente, que, ciertamente, tiene alguna razón de bien, pero que no es conveniente para ser deseado. Por eso el acto de la voluntad no es siempre bueno, sino que algunas veces es malo. Aunque un acto pueda ser el último fin del hombre de algún modo, no obstante, ese acto no es acto de la voluntad, como ya se dijo. Kielos. 3. El bien se presenta como objeto a la voluntad mediante la razón, y, en cuanto está incluido en el orden de la razón, pertenece al género moral y causa bondad moral en el acto de la voluntad. La razón en efecto es el principio de los actos humanos y morales, como se dijo Cuntos 18 a 5. Artículo 2. La bondad de la voluntad depende solo del objeto. Lat. Objeciones por las que parece que la bondad de la voluntad no depende solo del objeto. El fin es más afín a la voluntad que a cualquier otra potencia, pero los actos de las otras potencias reciben la bondad no solo del objeto, sino también del fin, como se desprende de lo dicho. Luego también el acto de la voluntad recibe la bondad no solo del objeto, sino también del fin. Además, la bondad de un acto no procede solo del objeto, sino también de las circunstancias, como ya se dijo, Quitos. Pero sucede que la diversidad de bondad y de malicia en el acto de la voluntad
es según la diversidad de las circunstancias, como que uno quiera cuando debe, donde debe, cuánto debe y cómo debe o cómo no debe. Luego la bondad de la voluntad no solo depende del objeto, sino también de las circunstancias. 3. Además, la ignorancia de las circunstancias disculpa la malicia de la voluntad. Como ya se trató, pero esto no ocurriría si la bondad y la malicia de la voluntad no dependiera de las circunstancias. Luego la bondad y la malicia de la voluntad depende de las circunstancias y no solo del objeto. Contra esto, un acto no recibe la especie de las circunstancias en cuanto tales, como ya se dijo, cause de sueto tiene doa. Pero el bien y el mal son diferencias específicas del acto de la voluntad, como se dijo, un. Luego la bondad y la malicia de la voluntad no dependen de las circunstancias, sino solo del objeto. Respondo, en cualquier género, cuanto más anterior es algo, tanto más simple es y consiste en menos cosas. Así los primeros cuerpos son simples. Por eso encontramos que las cosas que son primeras en cualquier género son de algún modo simples y consisten en una sola cosa. Ahora bien, el principio de la bondad y de la malicia de los actos humanos procede del acto de la voluntad. Por eso la bondad y la malicia de la voluntad se observa por una sola cosa. En cambio, la bondad y la malicia de los demás actos puede observarse por cosas diversas. Por otra parte, la unidad que es principio en cualquier género no es por accidente, sino de por sí, porque todo lo que es por accidente se reduce a lo que es de por sí como a su principio. Por eso la bondad de la voluntad depende de esta única cosa, de la que hace de por sí la bondad en un acto, es decir, del objeto, y no de las circunstancias, que son accidentes del acto. No a las objeciones. 1. El fin es el objeto de la voluntad, pero no de las otras fuerzas. Por eso, en cuanto al acto de la voluntad, no es diferente la bondad que procede del objeto, de la bondad que procede del fin, como en los actos de las otras fuerzas, a no ser quizá por accidente, en cuanto que un fin depende de otro fin, y una voluntad de otra voluntad. 2. Supuesto que haya voluntad de bien, ninguna circunstancia puede hacerla mala. Por consiguiente, decir que alguien quiere un bien cuando no debe o donde no debe, puede entenderse de dos modos. 1. De modo que esa circunstancia se refiera a lo querido, y así no hay voluntad de bien, porque querer hacer algo cuando no debe hacerse no es querer el bien. El otro modo, si se refiere al acto de querer, y así es imposible que alguien quiera el bien cuando no debe, porque el hombre debe querer siempre el bien, a no ser acaso por accidente, por cuanto que, si se quiere este bien, se impide querer un bien debido. Entonces no viene el mal de que uno quiera aquel bien, sino de que no quiere el otro. Y lo mismo hay que decir de las otras circunstancias. 3. La ignorancia de las circunstancias disculpa la malicia de la voluntad, en la medida que condiciona lo querido, es decir, en cuanto que ignora las circunstancias del acto que quiere. Artículo 3. La bondad de la voluntad depende de la razón. Lat. Objeciones, por las que parece que la bondad de la voluntad no depende de la razón. 1. Lo primero no depende de lo posterior, pero el bien pertenece antes a la voluntad que a la razón, como se desprende de lo dicho. Nivea 1. Luego el bien de la voluntad no depende de la razón. 2. Además, dice el filósofo en el Sex Ethic que la bondad del entendimiento práctico es lo verdadero conforme con el apetito recto, pero el apetito recto es voluntad buena. Luego la bondad de la razón práctica depende más de la bondad de la voluntad que al contrario. 3. Además, lo que mueve no depende de lo que es movido, sino al revés. Pero la voluntad mueve a la razón y a las otras fuerzas, como se dijo, qui no vea point. Luego la bondad de la voluntad no depende de la razón. Contra esto está lo que dice Hilario en el X de Trin. Es inmoderada toda pertinacia en decisiones tomadas cuando la voluntad no está sometida a la razón. Pero la bondad de la voluntad consiste precisamente en no ser inmoderada. Luego la bondad de la voluntad depende de que esté sometida a la razón. Respondo. La bondad de la voluntad depende propiamente del objeto, como se dijo. Además, 1.
Sí, pero el objeto de la voluntad le es presentado a ella por la razón, pues el bien entendido es el objeto de la voluntad que le es proporcionado. En cambio, el bien sensible o imaginario no es proporcionado a la voluntad, sino al apetito sensitivo, porque la voluntad puede tender al bien universal, que aprehende la razón, mientras que el apetito sensitivo solo tiende a un bien particular, que aprehende la fuerza sensitiva. Por eso la bondad de la voluntad depende de la razón del mismo modo que depende del objeto. A las objeciones 1. El bien, bajo la razón de bien, esto es, de apetecible, pertenece antes a la voluntad que a la razón, pero bajo la razón de verdadero pertenece antes a la razón que a la voluntad bajo razón de apetecible, porque el apetito de la voluntad no puede referirse al bien si antes no es aprehendido por la razón. Toi. El filósofo habla ahí del entendimiento práctico, en cuanto que es aconsejador y razonador acerca de lo que es para el fin, pues así se perfecciona mediante la prudencia. Ahora bien, en lo que es para el fin, la rectitud de la razón consiste en su conformidad con el apetito del fin debido. No obstante, el mismo apetito del fin debido presupone una recta aprehensión del fin que realiza la razón. 3. La voluntad mueve a la razón de algún modo y la razón de algún modo mueve a la voluntad. Desde el objeto, como ya se dijo, punto 9a1, artículo 4. La bondad de la voluntad depende de la ley eterna. Lat. Objeciones por las que parece que la bondad de la voluntad humana no depende de la ley eterna. A una sola cosa solo pertenece una sola regla y medida, pero la regla de la voluntad humana, de la que depende su bondad, es la recta razón. Luego la bondad de la voluntad no depende de la ley eterna. Duo. Además la medida es del mismo género que lo medido, como se dice en X metaphys. Pero la ley eterna no es del mismo género que la voluntad humana. Luego, la ley eterna no puede ser medida de la voluntad humana, de modo que de ella dependa su bondad. Además, la medida debe ser muy cierta, pero la ley eterna nos es desconocida. Luego, no puede ser medida de nuestra voluntad, hasta el punto de que la bondad de nuestra voluntad dependa de ella. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro 22 contra Faustum, que el pecado es algo hecho, dicho o deseado en contra de la ley eterna, pero la malicia de la voluntad es la raíz del pecado. Luego, como la malicia se opone a la bondad de la voluntad depende de la ley eterna. Respondo, en todas las causas ordenadas, el efecto depende más de la causa primera que de la causa segunda, porque la causa segunda sólo actúa en virtud de la causa primera. Ahora bien, que la razón humana sea la regla de la voluntad humana, a partir de la cual se mide su bondad, se debe a la ley eterna, que es la razón divina. Por eso se dice en Sal 4, 6, 7. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Sobre nosotros ha sido impresa como un sello la luz de tu rostro, Señor. Como si dijera, la luz de la razón que hay en nosotros puede mostrarnos el bien y regular nuestra voluntad, en la medida que es la luz de tu rostro, esto es, procedente de tu rostro. Por consiguiente, es claro que la bondad de la voluntad humana depende mucho más de la ley eterna que de la razón humana, y, cuando falla la razón humana, se debe recurrir a la ley eterna. A las objeciones, 1. Una sola cosa no tiene muchas medidas próximas. Sin embargo, puede tener muchas medidas subordinadas entre sí. 2. La medida próxima es del mismo género que lo medido, pero no una medida remota. 3. Aunque la ley eterna nos es desconocida como está en la mente divina, no obstante, se nos da a conocer de algún modo mediante la razón natural que procede de ella como su propia imagen, o mediante alguna revelación sobreañadida. Artículo 5. ¿La voluntad que está en desacuerdo con la razón errónea es mala? Lat. Objeciones por las que parece que la voluntad que está en desacuerdo con la razón errónea no es mala. 1. La razón es la regla de la voluntad humana en cuanto que deriva de la ley eterna, como se dijo a. 4. Pero la razón errónea no deriva de la ley eterna,
Luego la razón errónea no es regla de la voluntad humana. Por consiguiente, la voluntad que está en desacuerdo con la razón errónea no es mala. Du. Además, según Agustín, el precepto de una potestad inferior no obliga si contraría el precepto de una potestad superior. Por ejemplo, si un procónsul manda algo que prohíbe el emperador, pero la razón errónea a veces propone algo que es contrario a un precepto del superior, de Dios, que tiene la suprema potestad, luego el dictamen de la razón errónea no obliga, luego la voluntad no es mala si está en desacuerdo con la razón errónea. Trio. Además, toda voluntad mala se reduce a alguna especie de malicia, pero la voluntad que está en desacuerdo con la razón errónea no puede reducirse a ninguna especie de malicia. Por ejemplo, si la razón errónea se equivoca en esto, en que hay que fornicar, la voluntad de quien no quiere fornicar no puede reducirse a ninguna malicia. Luego, la voluntad que está en desacuerdo con la razón errónea no es mala. Contra esto, como se dijo en la primera parte, Quae Sensinovia 13, la conciencia no es otra cosa que la aplicación de la ciencia a un acto. Ahora bien, la ciencia está en la razón. Luego, la voluntad que está en desacuerdo con la razón errónea es contraria a la conciencia. Pero una voluntad así es mala, pues se dice en Rom 14:23, todo lo que no nace de la fe es pecado, es decir, todo lo que es contrario a la conciencia. Luego la voluntad que está en desacuerdo con la razón errónea es mala. Respondo, como la conciencia es en cierto modo un dictamen de la razón, pues es una aplicación de la ciencia al acto, como se dijo en la primera parte, Cuyo Sentinova 13. Es lo mismo preguntar si la voluntad que está en desacuerdo con la razón es mala, que preguntar si la conciencia errónea obliga. Acerca de esto algunos distinguieron tres géneros de actos. Unos son buenos por género, otros son indiferentes, y otros son malos por género. En consecuencia, dicen que si la razón o la conciencia determina que hay que hacer algo que es bueno por su género, no hay error. Igualmente, si determina que no hay que hacer algo que es malo por su género, pues la misma razón ordena el bien y prohíbe el mal. Pero si la razón o la conciencia le dice a uno que el hombre está obligado a realizar por precepto lo que es de por sí malo, o que está prohibido lo que es de por sí bueno, la razón o conciencia será errónea. Igualmente, si la razón o conciencia le dice a uno que lo que es de por sí indiferente, como levantar una brizna del suelo, está prohibido o mandado, la razón o conciencia será errónea. Dicen, según esto, que la razón errónea acerca de cosas indiferentes, mandando o prohibiendo, obliga. De modo que la voluntad que esté en desacuerdo con esta conciencia errónea será mala y pecado, pero la razón o conciencia que yerra mandando lo que es de por sí malo o prohibiendo lo que es de por sí bueno y necesario para la salvación, no obliga. Por eso, en estos casos, la voluntad que está en desacuerdo con la razón o conciencia errónea no es mala, pero esto se dice sin razón, pues en lo indiferente, la voluntad que no está de acuerdo con la razón o conciencia errónea es mala de algún modo por su objeto, del que depende la bondad o malicia de la voluntad, pero no del objeto según su propia naturaleza, sino en cuanto que por accidente la razón lo aprehende como mal que hay que realizar o evitar, y porque el objeto de la voluntad es lo que propone la razón, como se dijo, Amma 3. La voluntad toma razón de mal de lo que la razón propone como mal, si es llevada a ello. Ahora bien, esto sucede no solo en lo indiferente, sino también en lo que es de por sí bueno o malo, porque no solo lo indiferente puede recibir razón de bien o de mal por accidente, sino también lo que es bueno puede recibir razón de mal, y lo que es malo, razón de bien. Por ejemplo, abstenerse de la fornicación es un bien, pero la voluntad no se dirige a este bien si no se lo propone la razón. Por consiguiente, si la razón errónea lo propone como mal, se dirigirá a ello bajo razón de mal. Por eso la voluntad será mala, porque quiere el mal, no, ciertamente, lo que es malo de por sí, sino lo que es malo por accidente, por la aprehensión de la razón. Igualmente,
Creer en Cristo es de por sí bueno y necesario para la salvación, pero la voluntad solo se dirige a ello en la medida que la razón lo propone. Por tanto, si la razón lo propone como malo, la voluntad se dirigirá a ello como mal, no porque lo sea de por sí, sino porque es mal por accidente a consecuencia de la aprehensión de la razón. Y por eso dice el filósofo en Semiotic, que hablando con propiedad, es incontinente quien no sigue la razón recta, pero por accidente quien no sigue la razón falsa. En consecuencia, hay que decir sin reservas que toda voluntad que está en desacuerdo con la razón, sea esta recta o errónea, siempre es mala. A las objeciones 1. El juicio de la razón errónea, aunque no proceda de Dios, la razón errónea lo propone como verdadero, y por consiguiente, como derivado de Dios, de quien procede toda verdad. Tuo. La expresión de Agustín ha lugar cuando se sabe que la potestad inferior manda algo en contra del mandato de la potestad superior, pero si alguno creyera que el mandato del procónsul era mandato del emperador, despreciaría el precepto de éste al despreciar el del procónsul, y, de igual modo, si un hombre conociera que la razón humana dictaba algo contra un precepto de Dios, no estaría obligado a seguir a la razón, pues entonces la razón no sería totalmente errónea, pero cuando la razón errónea propone algo como precepto de Dios, entonces es lo mismo despreciar el dictamen de la razón que el precepto de Dios. Cuando la razón aprehende algo malo, siempre lo aprehende bajo alguna razón de mal. Por ejemplo, porque se opone a un principio divino, o porque es escándalo, o por algo semejante. Y entonces esta mala voluntad se reduce a esa clase de malicia. Artículo 6. ¿La voluntad acorde con la razón errónea es buena? Lat. Objeciones por las que parece que la voluntad que está de acuerdo con la razón errónea es buena. 1. Igual que la voluntad que está en desacuerdo con la razón, tiende hacia lo que la razón juzga como malo. La voluntad que está de acuerdo con la razón tiende a lo que la razón juzga como bueno. Pero la voluntad que no está de acuerdo con la razón, incluso con la errónea, es mala. Luego la voluntad concorde con la razón, incluso errónea, es buena. Duo. Además, la voluntad concorde con el precepto de Dios, y la ley eterna es siempre buena. Pero la ley eterna y el precepto de Dios se nos proponen mediante la aprehensión de la razón, incluso de la errónea. Luego la voluntad concorde incluso con la razón errónea. Es buena. 3. Además, la voluntad que no está de acuerdo con la razón errónea es mala. Por tanto, si la voluntad que está de acuerdo con la razón errónea es también mala, parece que toda voluntad de quien tiene razón errónea es mala, y así este hombre estará perplejo y pecará necesariamente, lo que es inconveniente. Luego la voluntad acorde con la razón errónea es buena. Contra esto, la voluntad de quienes mataban a los apóstoles era mala, pero concordaba con su razón errónea, según JN 16:2. Llega la hora en que todo el que os mate pensará que sirve a Dios. Luego la voluntad acorde con la razón errónea puede ser mala. Respondo. Igual que la cuestión anterior es la misma que la pregunta sobre si la conciencia errónea vincula, esta es la misma que la pregunta sobre si la conciencia errónea disculpa. Ahora bien, esta cuestión depende de lo que ya se dijo de la ignorancia, pues se dijo, qui 6:8, que la ignorancia causa involuntario unas veces y otras no, y porque el bien y el mal moral se dan en un acto en cuanto que es voluntario, como se desprende de lo dicho, qui 2, es claro que la ignorancia que causa involuntario quita la razón de bien o de mal moral, pero no la que no causa involuntario. También se dijo Q 6:8, que la ignorancia que es de algún modo querida, sea directa, sea indirectamente, no causa involuntario. Y llamo ignorancia directamente voluntaria a aquella a la que se dirige un acto de la voluntad, e indirectamente por negligencia, porque uno no quiere saber lo que está obligado a saber, como ya se dijo. Por consiguiente, si la razón o conciencia yerra con error voluntario, sea directamente, sea por negligencia, porque es error acerca de lo que uno está obligado a saber.
entonces este error no evita que la voluntad concordante con la razón o conciencia que yerra así sea mala. Por ejemplo, si una razón errónea dice que el hombre está obligado a llegar a la esposa de otro, la voluntad concorde con esta razón errónea es mala, porque este error proviene de la ignorancia de la ley de Dios, que está obligado a conocer, pero si la razón yerra al creer que una mujer escondida fraudulentamente es su esposa, y cuando ella pide el débito quiere conocerla, su voluntad queda disculpada hasta no ser mala, porque este error proviene de la ignorancia de una circunstancia que disculpa y causa involuntario. A las objeciones 1, como señala Dionisio en el capítulo 4 del Dediv, no, que el bien se produce de una causa íntegra. En cambio, el mal de defectos singulares, por eso, para llamar malo aquello hacia lo que se dirige la voluntad, basta que sea malo por su propia naturaleza, o que sea aprendido como malo, pero para que esto sea bueno se requiere que lo sea de ambos modos. 2. La ley eterna no puede errar, pero la razón humana sí. Por eso la voluntad que está de acuerdo con la razón humana no siempre es recta, ni siempre es concorde con la ley eterna. 3. Así como en los asuntos silogísticos, dado un inconveniente es necesario que se sigan otros. En los morales, puesto un inconveniente, por necesidad se siguen otros. Por ejemplo, supuesto que uno busque la vanagloria, tanto si hace lo que tiene que hacer por vanagloria, como si no, pecará. Y sin embargo, no está perplejo, porque puede desechar la mala intención. Del mismo modo, supuesto un error de la razón o de la conciencia, que proceda de una ignorancia que no disculpe, es necesario que se siga un mal en la voluntad y, no obstante, el hombre no está perplejo, porque puede salir del error, ya que la ignorancia es vencible y voluntaria. Artículo 7. La bondad de la voluntad, en lo que es para el fin, depende de la intención del fin. Ta. Objeciones por las que parece que la bondad de la voluntad no depende de la intención del fin. Y se ha dicho ya a 2. Que la bondad de la voluntad depende solo del objeto, pero en las cosas que son para el fin, el objeto de la voluntad es distinto del fin intentado. Luego en estas cosas la bondad de la voluntad no depende de la intención del fin. Tú, además, querer cumplir el mandato de Dios pertenece a una voluntad buena, pero esto puede relacionarse con un fin malo, por ejemplo con la vanagloria o la codicia, cuando uno quiere obedecer a Dios para conseguir bienes temporales. Luego la bondad de la voluntad no depende de la intención del fin. 3. Además, el bien y el mal diversifican la voluntad, igual que diversifican el fin, pero la malicia de la voluntad no depende de la malicia del fin intentado, porque quien quiere robar para dar limosna tiene mala voluntad, aunque intente un fin bueno. Luego tampoco la bondad de la voluntad depende de la bondad del fin intentado. Contra esto está lo que dice Agustín en el Nuevo Confes, que Dios premia la intención, pero Dios premia algo precisamente porque es bueno. Luego la bondad de la voluntad depende de la intención del fin. Respondo, la intención puede relacionarse de dos modos con la voluntad, como precedente y como concomitante. La intención precede causalmente a la voluntad cuando queremos algo por la intención de un fin. Entonces, el orden al fin es considerado como razón de la bondad de la misma cosa querida. Por ejemplo, cuando uno quiere ayunar por Dios, pues el ayuno tiene razón de bien precisamente porque se hace por Dios. Por eso, como la bondad de la voluntad depende de la bondad de la cosa querida, como ya se dijo, Amaísm 1. 2. Es necesario que dependa de la intención del fin. La intención es consiguiente a la voluntad, cuando se añade a una voluntad preexistente. Por ejemplo, si uno quiere hacer algo y después lo refiere a Dios, entonces la bondad de la primera voluntad no depende de la intención siguiente, a no ser en cuanto que se reitera el acto de la voluntad con la intención siguiente. A las objeciones 1. Cuando la intención es causa de querer, el orden al fin se toma como razón de bondad en el objeto. Como se dijo Anast 7. 2. No puede llamarse buena una voluntad,
si una intención mala es causa del querer. Pues quien quiera dar limosna por conseguir gloria vana, quiere lo que de por sí es bueno bajo razón de mal, y, por eso, según es querido por él, es malo. Por tanto, su voluntad es mala, pero si la intención es consiguiente, entonces la voluntad pudo ser buena, y por la intención siguiente, no queda desvirtuado el acto de voluntad que precedió, sino el acto de voluntad que se repite. Drake. Como ya se señaló, a la 6, el mal proviene de defectos singulares, pero el bien de una causa completa e íntegra. Por eso, tanto si hay voluntad de lo que es de por sí malo, incluso bajo razón de bueno, como si la hay de bien bajo razón de mal, la voluntad será siempre mala. Por el contrario, para que la voluntad sea buena, se requiere que sea de bien bajo razón de bien, es decir, que quiera el bien y por el bien. Artículo 8. La cantidad de bondad o de malicia que hay en la voluntad es consecuencia de la cantidad de bien o de mal que hay en la intención. Las objeciones por las que parece que la cantidad de bondad que hay en la voluntad depende de la cantidad de bondad que hay en la intención. 1. Acerca de MT 1235. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón, dice la glosa Interla. Uno hace tanto bien cuanto intenta, pero la intención no solo da bondad al acto exterior, sino también a la voluntad. Luego uno tiene tanto de buena voluntad cuanto intenta. Además, si se aumenta la causa, se aumenta el efecto. Pero la bondad de la intención es causa de la voluntad buena. Luego, cuanto más bien intenta uno, mejor es la voluntad. 3. Además, en las cosas malas, cuanto más intenta uno, más peca. Pues si uno, al lanzar una piedra, intentara cometer un homicidio, sería reo de homicidio. Luego, por igual razón, en las cosas buenas hay tanto más buena voluntad cuanto más bien intenta. Contra esto, puede haber una intención buena y una voluntad mala. Luego, por la misma razón, puede haber una intención más buena y una voluntad menos buena. Respondo, acerca del acto y de la intención del fin puede apreciarse una cantidad doble, una por parte del objeto, porque quiere o hace un bien mayor, otra por parte de la intensidad del acto, porque quiere o hace intensamente, y esto es mayor por parte de la gente. Por consiguiente, si hablamos de la cantidad de ambos en cuanto al objeto, es claro que la cantidad del acto no es consecuencia de la cantidad de la intención, y esto, por lo que se refiere al acto exterior, puede ocurrir de dos modos. 1. Porque el objeto que se ordena al fin intentado no es proporcionado a ese fin. Por ejemplo, si uno diera 10 libras, no podría conseguir su intención si intentase comprar una cosa que valiera 100 libras. Otro modo, por los impedimentos que pueden sobrevenir al acto exterior y que no está en nuestra potestad quitarlos. Por ejemplo, uno intenta ir hasta Roma y le surgen inconvenientes que le imposibilitan hacerlo. Pero en cuanto al acto interior de la voluntad solo hay un modo, porque los actos interiores de la voluntad están en nuestra potestad, mientras que no lo están los exteriores. Pero la voluntad puede querer algún objeto no proporcionado con el fin intentado, y así, la voluntad que se dirige a ese objeto considerado absolutamente no es tan buena como la intención. No obstante, porque también la intención misma a veces pertenece al acto de la voluntad, en cuanto que es su razón. Por eso la cantidad de buena intención redunda en la voluntad, por cuanto la voluntad quiere un gran bien como fin, aunque el medio con que quiere conseguir tan gran bien no sea digno de ese fin. Pero si se considera la cantidad de la intención y la del acto según su intensidad, entonces la intensidad de la intención redunda en el acto interior y en el acto exterior de la voluntad, porque la intención misma de algún modo se relaciona formalmente con los dos. Como se desprende de lo dicho, Kipo 112 Paruku 18a 6. Aunque si hay una intención intensa, materialmente es posible que el acto interior o el exterior no sean tan intensos, hablando materialmente. Por ejemplo, cuando uno no quiere tomar una medicina tan intensamente como quiere la salud. Sin embargo, el mismo intentar intensamente la salud redunda formalmente en querer intensamente la medicina. No obstante, hay que tener en cuenta que la intensidad de un acto interior o exterior
puede referirse a la intención como objeto. Por ejemplo, cuando intenta intensamente querer o hacer algo intensamente, sin embargo, no por eso quiere u obra intensamente, porque la bondad de un acto interior o exterior no es consecuencia de la cantidad de bien intentado, como se dijo. De ahí que uno no merezca cuanto intenta merecer, porque la cantidad de mérito reside en la intensidad del acto, como se dirá más adelante. Kilo 4Q. 4. A las objeciones 1. Esa glosa se refiere a la consideración de Dios, que tiene en cuenta sobre todo la intención del fin. Por eso la otra glosa dice en el mismo lugar que el tesoro del corazón es la intención, con la cual juzga Dios las obras. Pues como se dijo a Aninusesi 8, la bondad de la intención redunda de algún modo en la bondad de la voluntad, que hace también meritorio ante Dios el acto exterior. La bondad de la intención no es causa completa de una voluntad buena, por lo cual el argumento no se sigue. 3. La malicia de la intención sola es suficiente para la malicia de la voluntad, y por eso también la voluntad es tan mala como la intención. Pero no vale el mismo argumento en cuanto a la bondad, como se dijo. Ad 2. Artículo 9. La bondad de la voluntad depende de su conformidad con la voluntad divina. Lat. Objeciones por las que parece que la bondad de la voluntad humana no depende de la conformidad con la voluntad divina. Es imposible que la voluntad del hombre se conforme con la voluntad divina, como demuestra lo que se dice en Is 55.9. Como se elevan los cielos sobre la tierra, se elevan mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Por tanto, si para la bondad de la voluntad se requiriera la conformidad con la voluntad divina, se seguiría que era imposible que la voluntad del hombre fuera buena, y esto es inconveniente. Además, nuestra voluntad deriva de la voluntad divina, como nuestra ciencia, de la ciencia divina, pero no se requiere para nuestra ciencia que sea conforme con la ciencia divina, pues Dios sabe muchas cosas que nosotros ignoramos. Luego no se requiere que nuestra voluntad sea conforme con la voluntad divina. 3. Además, la voluntad es el principio de la acción, pero nuestra acción no puede ser conforme con la acción divina. Luego tampoco nuestra voluntad con su voluntad. Contra esto está lo que se dice en Mt 26:39. No como yo quiero, sino como quieres tú, que significa que quiere ser un hombre recto y dirigirse a Dios, como explica Agustín en Enchirid. Ahora bien, la rectitud de la voluntad es su bondad. Luego la bondad de la voluntad depende de su conformidad con la voluntad divina. Respondo, la bondad de la voluntad depende de la intención del fin, como se ha dicho a 7. Ahora bien, el fin último de la voluntad humana es el sumo bien, que es Dios, como ya se dijo, que 1 up 8Q 3 up 1. Por consiguiente, se requiere para la bondad de la voluntad humana que se ordene al sumo bien, que es Dios. Por otra parte, este bien se relaciona en primer lugar y de por sí con la voluntad divina como con su objeto propio. Ahora bien, lo que es primero en cualquier género es medida y razón de todas las cosas que son de ese género, pero cada cosa es recta y buena en cuanto que alcanza la propia medida. Luego, para que la voluntad del hombre sea buena, se requiere que se conforme con la voluntad divina. A las objeciones 1. La voluntad del hombre no puede conformarse con la voluntad divina por equiparación, sino por imitación. Y del mismo modo que la ciencia del hombre se conforma con la ciencia divina, porque conoce lo verdadero, también la acción del hombre se conforma con la acción divina, porque es conveniente para el agente, y esto ocurre por imitación, no por equiparación. Por tanto, quedan respondidas las objeciones segunda y tercera. Artículo 10. ¿Es necesario que la voluntad humana se conforme con la voluntad divina en lo que quiere para ser buena? Lat. Objeciones por las que parece que la voluntad del hombre no debe conformarse siempre con la voluntad divina en lo que quiere. 1. No podemos querer lo que desconocemos, pues el objeto de la voluntad es el bien aprehendido,
Pero en la mayoría de los casos ignoramos lo que Dios quiere. Luego la voluntad humana no puede conformarse con la voluntad divina en lo que quiere. Además, Dios quiere castigar al que sabe por su presciencia que va a morir en pecado mortal. Luego, si el hombre tuviera que conformar su voluntad con la voluntad divina en lo que quiere, se seguiría que el hombre tendría que querer su condenación. Y esto es inconveniente. 3. Además, nadie está obligado a querer algo que sea contrario a la piedad. Pero si el hombre quisiera lo que Dios quiere, esto sería alguna vez contrario a la piedad. Por ejemplo, cuando Dios quiere que muera el padre de uno, si el hijo quisiera esto mismo, sería contrario a la piedad. Luego el hombre no está obligado a conformar su voluntad con la voluntad divina en lo que quiere. Contra esto, está lo que acerca de Sal 32,1. A los rectos se debe alabanza, dice la glosa. Tiene corazón recto, quien quiere lo que Dios quiere. Pero todos están obligados a tener corazón recto, luego todos están obligados a querer lo que Dios quiere. Además, la forma de la voluntad procede del objeto, como la de cualquier acto. Luego, si el hombre está obligado a conformar su voluntad con la voluntad divina, se sigue que tiene que conformarla en lo querido. Además, el enfrentamiento de voluntades consiste en esto, en que los hombres quieren cosas diversas, pero quien quiera que tenga voluntad opuesta a la voluntad divina, tiene mala voluntad. Luego, quien quiera que no conforme su voluntad con la divina en lo que quiere, tiene mala voluntad. Respondo. La voluntad se dirige a un objeto según lo que le propone la razón, como se demostró antes. Ahora bien, puede suceder que la razón considere una cosa de diversas maneras, de modo que, bajo una razón sea buena, y bajo otra no lo sea. Por eso, la voluntad de uno, que quiere que suceda algo, en la medida que tiene razón de bien, es buena, y la voluntad de otro, que quiere que eso mismo no suceda, en la medida que tiene razón de mal, es una voluntad buena también. Por ejemplo, un juez tiene voluntad buena cuando quiere la ejecución de un ladrón, porque es justa, pero también es buena la voluntad de la esposa o del hijo que no quiere que ese mismo sea ejecutado, por cuanto la ejecución es mala según la naturaleza. Por otra parte, como la voluntad es consecuencia de la aprehensión de la razón o entendimiento, en la medida que la razón del bien aprehendido sea más común, también la voluntad se dirigirá a un bien más común, como se ve en el ejemplo anterior, pues el juez tiene cuidado del bien común, que es la justicia, y por eso quiere la ejecución del ladrón, que tiene razón de bien por relación con el estado común. En cambio, la esposa del ladrón tiene que considerar el bien privado de la familia, y de acuerdo con esto quiere que su marido ladrón no sea ejecutado. Ahora bien, Dios, que es el hacedor y gobernador del universo, aprehende el bien de todo el universo. Por eso todo lo quiere, lo quiere bajo razón de bien común. ¿Qué es su bondad? ¿Qué es el bien del todo el universo? En cambio, la aprehensión de la criatura, según su naturaleza, se refiere a un bien particular proporcionado a su naturaleza, pero puede suceder que algo sea bueno según una razón particular y no lo sea según una razón universal, o al revés, como se ha dicho, y por tanto sucede que una voluntad es buena por querer algo considerado según una razón particular, que sin embargo Dios no quiere según una razón universal, o al contrario. Por eso sucede también que diversas voluntades de diversos hombres, referentes a cosas opuestas, pueden ser buenas, por cuanto quieren que algo ocurra o no ocurra por diversas razones particulares. Pero no es recta la de quien quiere un bien particular si no lo refiere al bien común como afín, porque incluso el apetito natural de una parte se ordena al bien común del todo. Ahora bien, la razón cuasi formal de querer lo que se ordena a un fin, se toma del fin. Por eso, para que uno quiera con voluntad recta un bien particular, es necesario que el bien particular sea querido materialmente, pero que el bien común divino sea querido formalmente. Por consiguiente, la voluntad humana tiene que conformarse con la divina en lo que quiere formalmente, pues está obligada a querer el bien divino y común, pero no materialmente,
por la razón ya señalada. Sin embargo, en cuanto a ambos bienes, la voluntad humana se conforma con la divina de algún modo, porque se conforma con la voluntad divina en el fin último, en la medida que se conforma con ella en la razón común de lo querido. Cuando en cambio no se conforma con ella en lo querido materialmente, se conforma por razón de causa eficiente, porque las cosas concretas tienen de Dios, como de su causa efectiva, esta inclinación propia que sigue a su naturaleza o aprehensión natural. Por eso se acostumbró decir, en cuanto a esto, que la voluntad del hombre se conforma con la divina, porque quiere lo que Dios quiere que quiera. Hay también otro modo de conformidad, según la razón de causa formal, que uno quiera algo por caridad, como Dios quiere. Esta conformidad se reduce a la conformidad formal que se aprecia por el orden al fin último, que es el objeto propio de la caridad. A las objeciones 1, podemos saber qué es lo que quiere Dios según razón común, pues sabemos que lo que Dios quiere, lo quiere bajo razón de bien. Por eso, quien quiere algo bajo alguna razón de bien, tiene voluntad conforme con la voluntad divina, en cuanto a la razón de lo querido, pero no sabemos qué quiere Dios en particular, y, en cuanto a esto, no estamos obligados a conformar nuestra voluntad con la divina. Sin embargo, en el estado de gloria todos verán, en cada cosa que quieran, su orden hacia lo que Dios quiere acerca de eso. Por ello todos conformarán en todo su voluntad con Dios materialmente y no solo formalmente. Dios no quiere la condenación de nadie bajo razón de condenación, ni la muerte de nadie en cuanto que es muerte, porque quiere que todos los hombres se salven. Intim 2:4. Pero lo quiere bajo razón de justicia. Por eso basta, con respecto a esto, que el hombre quiera la justicia de Dios, y que se guarde el orden de la naturaleza. Con eso queda respondida la objeción tercera, respuesta a las objeciones en contra. 1. A la primera hay que decir, quiere más lo que Dios quiere quien conforma su voluntad con la divina en cuanto a la razón de lo querido, que quien la conforma en cuanto a la cosa misma querida, porque la voluntad se dirige más principalmente al fin que a lo que es para el fin. 2. La especie y la forma de un acto se aprecian mejor según la razón del objeto que según lo que es material en el objeto. 3. No hay enfrentamiento de voluntades cuando algunos quieren cosas diversas según distinta razón. Pero si, bajo una misma razón, uno quisiera algo que otro no quiera, se induciría enfrentamiento de voluntades. Pero esto no está en lo propuesto.